bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de Marcos. Hoy vamos a repasar las 3 preguntas que hemos estado usando para nuestros estudios de los últimos capítulos. Así que dejen las respuestas a sus preguntas en los comentarios para que podamos tener una conversación. Para el capítulo 3, yo respondí la pregunta número 1, que es ¿qué me llamó la atención en este capítulo? Y la pregunta número 2, que es ¿qué he aprendido del carácter de Dios, Jesús o el Espíritu Santo? Las respondí juntas. Primero hablamos de la diferencia en términos. Hay algunas Biblias que dicen sábado y hay algunas Biblias que dicen día de reposo. Mi entendimiento es que el día de reposo, que sería el 7º día, en el calendario judío, cae el sábado. No sé la matemática, solo sé que así es. Así que sábado y día de reposo son intercambiables. Así que mi primer punto, cosas que me llamaron la atención, cuando habla del día de reposo, yo no lo leo como que me están diciendo tienes que tomar un día libre, si no lo haces eres una mala persona. Dios me está diciendo, Ashley, necesitas un día de descanso. Toma el 7º día de descanso, pasa tiempo conmigo. Y lo mismo pasa con los mandamientos. Muchas personas dicen, especialmente el mandamiento que dice de no tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. La gente lo lee y dice, ay, no quieres que me divierta, a Dios solo le importan las reglas. Pero si uno lee los mandamientos con el corazón de Dios y el entendimiento del Espíritu Santo, uno se da cuenta que las cosas que Dios nos pide de hacer o no hacer son porque nos protegen. Como humanos no siempre sabemos cuáles van a ser las acciones que siguen una decisión que nosotros tomamos. Dios lo ve lo que va a pasar psicológicamente, lo que va a pasar emocionalmente y físicamente. Cuando yo estaba leyendo este capítulo, me recordó de eso, que cuando el mundo dice Dios tiene estas reglas, nosotros debemos leerlo como Dios nos ha dado estos mandamientos o nos hace peticiones, son para nuestro bien. Y la única forma en la cual vamos a aprender lo bueno que sale de hacer esos sacrificios es pasando tiempo con Dios y tener una relación personal con Él para entender su corazón, para entender sus decisiones, para entender su carácter. La otra cosa que me llamó la atención es cómo la gente se sentaba por horas a escuchar a Jesús hablar y lo seguían al punto de que Él tenía que cruzar lagos y subir montañas para alejarse o para dar más espacio para que entre la gente. Y no sé si les ha pasado a ustedes eso también, pero hay algo en la personalidad de una persona que conoce a Dios y el amor del Padre y que sabe su identidad. Hay algo que atrae a la gente. Así que a mí me ha pasado cuando hemos estado en grupos que la gente me dice, hay algo distinto en la persona que tú eres. No eres como toda la otra gente. Y sí, yo me puedo sentar y decir, sí, es mi maquillaje, es mi personalidad, son mis genes. Pero la realidad es que ese es Jesús dentro nuestro. Así que cuando nosotros nos esforzamos a reflejar el carácter de Él y el amor de Él, la gente ve una diferencia. Por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero la gente que no lo conoce y que están buscando ese amor único, ellos sí ven la diferencia en nosotros. La otra cosa que me llamó la atención es cuando Jesús fue acusado de estar poseído por Belcebú, y demuestra que en tu vida no importa cuánto bien hagas, que no importa qué buena seas, siempre va a haber alguien a quien no le vas a caer bien y te van a acusar, van a tratar de derrumbarte de tu camino y tu llamado, y tienes 2 opciones: o puedes dejar que ellos ganen o puedes dejar sus opiniones de lado y seguir adelante sabiendo que si Dios te ha llamado a hacer algo, Él va a pelear tus batallas. Hay momentos donde Dios te va a dar la sabiduría en cómo responder estos comentarios, y eso es aparente en cómo Jesús le responde a estas personas que lo están acusando. Y hay momentos en que Dios te va a decir, sigue adelante, no les des 2 segundos de tu atención. Y te va a molestar, pero si paras y te distraes por los comentarios que han hecho, ellos empiezan a ganar. Y eso me demuestra a mí el carácter de Dios como Padre. Cuando estás caminando en el plan que te ha dado y en el llamado que Él ha puesto sobre tu vida, Él te va a hacer camino, Él te va a proteger y Él te va a defender. Así que nunca hay que sentirse de que yo me tengo que defender a mí misma. Deja que Él pelee tus batallas. Y la última cosa que me llamó la atención es la importancia de acordarse de que una familia dividida no se puede mantener en pie. Si estamos en un grupo,
y nos estamos atacando unos a los otros, no puedes seguir adelante. Así que mi respuesta para la pregunta número 3, ¿qué aprendí de este capítulo que apliqué a mi semana? Y es este último punto. Estas últimas semanas en mi trabajo es la etapa del año cuando se liberan los presupuestos para el hospital, así que han habido muchas reuniones hablando de dinero, hablando de cambios, y es bien fácil pensar que uno tiene las mejores ideas o que todos tienen que estar de acuerdo con el plan que uno tiene. Pero estos últimos días encontré que el tomar el tiempo de entender a otras personas y tratar de encontrar una resolución ayuda a que el grupo puedan tomar pasos para seguir adelante y implementar las decisiones con más facilidad. Para el capítulo 4 también respondí la pregunta número 1 y la número 2 juntas. La primera fue ¿cómo enseñaba en parábolas? Para mí no siempre me acuerdo versículos en la Biblia, pero sí me acuerdo parábolas. Y creo que Jesús sabía que la gente no iba a retener en su memoria todo lo que Él decía, pero sí se iban a acordar historias. Porque es fácil de envisionarlas y eso hace que sea fácil para aplicarlas a nuestras vidas. También encuentro bastante psicología en la parábola de las semillas. Para mí, si yo sé el tipo de semilla que una persona es cuando me viene a pedir ayuda o me pide oración o me pide consejo, siento que tengo más sabiduría en qué palabras usar, en cómo ayudarles y cómo orar por ellos. Y me gusta cómo la historia demuestra la importancia de tener raíces fuertes que están conectadas a la palabra, pero a una relación con Dios también. Si no tenemos esas raíces, nos va a llevar el viento, nos va a sancochar el sol y no vamos a dar fruto. Otra cosa en el capítulo que me molesta un poquito, esto es algo que siempre me ha molestado, es cuando comparan a nuestra fe al tamaño de una semilla de mostaza. Porque han habido veces en mi vida donde yo creo que mi fe es tan grande y no estoy moviendo montañas. Y cuando pienso, wow, una semilla de mostaza es tan enana y mi fe ni siquiera llega al 1% de ese tamaño, me molesta un poco porque me demuestra cuánto trabajo todavía me falta en crecer mi fe. Y esto para mí me demuestra lo grande que es Dios y lo chiquito que yo soy. Y me hace acordar que lo necesito. En cada decisión que hago, en cada parte de mi vida, lo necesito porque mi fe sola no es suficiente. El último punto que escribí es donde habla de la tormenta en la barca. Y en esa parte del capítulo, la tormenta era física, pero a veces en nuestras vidas las tormentas son emocionales, espirituales o psicológicas. Y tanto como Jesús le dijo a los vientos que paran y al mar que se calme, nosotros tenemos esa autoridad en nuestras vidas para decirles a las tormentas espirituales que se calmen. Cuando aceptamos a Jesús, esa autoridad nos viene. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, una de las frutas de Él es paz. Así que cuando tenemos tormentas, no tenemos que quedarnos sentados sufriendo emocionalmente. Podemos mirar a esa tormenta espiritualmente y decirles, aquí se calma, y dejar que la fruta, que esa paz del Espíritu Santo, se envuelva en nuestras mentes. Tercera pregunta, no creo que aplique nada de este capítulo a mi semana. Leí el capítulo a mediados de la semana y los últimos días no me he sentido muy conectada espiritualmente. No sé si ha sido por estrés en el trabajo o lo que sea, no me he sentido conectada. Pero sí, estos momentos sí me recuerdan de la importancia que es tener raíces fuertes para no solamente tener fuerza yo misma en mi fe, pero para tener fuerza para ayudar a las otras personas que por ahí no tienen raíces o están siendo llevadas por el viento, por el enemigo, para poder ayudarles a ellos. Si mis raíces no están fuertes, entonces no voy a poder darle a otros. Así que por ahí esta semana que viene aplicaré algo del capítulo 4, pero por ahora solo recibí. Así que gracias por sentarse por un par de minutos a hablar conmigo sobre estos dos capítulos. Dejen sus respuestas en los comentarios. Quiero saber qué están escribiendo, qué están aprendiendo, qué están pensando sobre los capítulos. Tengamos una conversación para que no sea solamente yo hablando. Y nos veremos el lunes para seguir con el capítulo 5 y 6. Que tengan un muy buen fin de semana y sientan la presencia de Dios en sus vidas. Y nos veremos en un par de días. Sean bendecidos.